Vamos a seguir hablando del caso de Luis Hermosilla, una vez que ha estallado este caso que deja varias esquirlas, una de ellas que tiene relación con el Poder Judicial. Se han revelado nuevos chats del teléfono del abogado. Esta vez han sido reveladas conversaciones con la hoy ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. El primero de estos mensajes se remonta al año 2018, cuando ella estaba recién postulando, y por lo tanto se señalaba en ese momento que ella le habría pedido al abogado ayuda para poder llegar a la Corte Suprema. Desde el Congreso ya han anunciado una acusación constitucional en contra de la magistrada. Sí, juro por Dios y por estos santos evangelios. Gracias. Queda instalada en el cargo de ministra de este tribunal. Gracias, señor presidente. 8 de agosto de 2018 y Ángela Vivanco juraba ante la Corte como ministra del máximo tribunal. Hoy, tras 6 años en el cargo, la publicación de chats entre la jurista y el abogado Luis Hermosilla revelarían un despliegue de esfuerzos para asegurar la llegada de Vivanco a este puesto en la Corte Suprema. El tráfico de influencia no permite la igualdad ante la ley, porque permite que haya personas que tengan ventaja. Fue el medio de comunicación CIPER que publicó una serie de chats que habían sostenido desde marzo de 2018 a noviembre de 2023 y que evidencian una serie de favores cruzados. Estimado Luis, buenos días. Le escribe Ángela Vivanco. Su contacto me lo dio José Ramón Correa. Quisiera conversar con usted acerca de mi postulación a la Corte Suprema. Primero hay que dilucidar si esos intercambios de comunicaciones realmente surtieron efecto, en el sentido de que si hubo tráfico de influencia para parar de generar una decisión en alguna autoridad. Y obviamente que ahí eventualmente podría configurarse un delito, pero eso está en manos de la Fiscalía. Luego de 13 días de conversaciones en total confianza con Hermosilla, Vivanco ya era mencionada dentro de la quina para ministros de la Corte Suprema, en medio de contactos de ambos con La Moneda, magistrados y parlamentarios. Doña Ángela Vivanco Martínez, con 8 votos. Transcurrido un mes y medio, los intercambios seguían. Querida Ángela, ya le copié a ACH. Me reuniré con él el fin de semana en su casa para ver tu tema. Te cuento de aquí a mañana. Te íbamos a llamar el jueves al mediodía, pero lo llamó SP y no pudimos. Querido amigo, muchas gracias. Coméntale por favor mi preocupación por el alargue de este proceso, incluso desde el punto de vista económico mío. Y un día después, el abogado ya tenía respuestas. Me pide que te quedes tranquila, que te insista que eres la candidata del presidente. Es más grave de lo que ya hemos conocido, porque esta arista deja en evidencia de que hubo manipulación para resolver algunos fallos. Tras el arribo de Vivanco al máximo tribunal, en los mensajes también se evidenciaron favores al abogado. De acuerdo a CIPER, mientras Hermosilla trabajaba para el Ministerio del Interior, la ministra Vivanco le habría entregado información confidencial de recursos judiciales que afectaban a carabineros y las Fuerzas Armadas. Además, ambos se habrían coordinado para bloquear nombramientos de otros postulantes a la Suprema. Hechos por los que parlamentarios socialistas anunciaron una acusación constitucional contra Vivanco y los jueces presuntamente involucrados. Lo que uno espera es que herramientas de esa naturaleza sean usadas con la mayor seriedad posible y con la mejor fundamentación posible si es que se decide usarlas. El presidente de la Corte Suprema manifestó su preocupación a través de un comunicado y anunció que el tema será analizado con la máxima prioridad en el pleno de este lunes. Daniel Manucheri, Daniela Chiccardini, querellantes en el caso Hermosilla. Escuchemos qué es lo que está señalando hasta ahora la diputada. Todo esto a raíz de conversaciones que han sido reveladas entre la ministra de la Corte y el abogado Luis Hermosilla, entre la ministra Vivanco. Escuchemos. Dueños los Sauer, que hoy día también están en prisión preventiva y que además esos recursos provenían de estafa. Hemos visto cómo el señor Chadwick también es mencionado no solo como ministro de Fe del Negocio, ¿no es cierto?, del Grupo Patio, sino que también la solicitud que le hacía el señor Hermosilla para que le ayudara desde la presidencia, en este caso era el presidente Sebastián Piñera, para la designación de la señora Vivanco. O sea, hay una consecuencia en lo político, claro, y ahí van a aparecer varios. Y yo en esto he sido súper clara, a mí no me sorprendería de que aparecieran de un lado y otro. Yo creo de que acá la corrupción no tiene color político, pero sí lo que hemos sido súper tajante y firme con el diputado Manucheri, que acá tiene que caer todo el rigor de la ley, caiga quien caiga y venga de donde venga. En eso no hemos tenido dobles discursos. Nosotros sí, y con esto termino, quiero agregar algo más que es bien importante.
todas estas designaciones de jueces tiene que ver también con la opacidad que hoy día existe en el sistema. Y eso va a tener que también ser parte de lo que vamos a tener que hacer desde el Congreso Nacional. Y ahí tenemos una responsabilidad de la clase política de poder avanzar en una modificación robusta y estructural en la designación de jueces para que exista transparencia y probidad y darle garantía también a los ciudadanos y ciudadanas con respecto a la justicia. Eso es parte de lo que nosotros también tenemos que evaluar y tenemos que ponernos a trabajar. Y es parte también de las conclusiones que lideró en este caso como presidente el diputado Manucheri cuando se levantó justamente la comisión investigadora por caso Hermosilla. Nosotros vamos también a hacer ingreso y estamos revisando los últimos antecedentes también de una querella por el caso Vivanco. Porque creemos que es gravísimo lo que ha pasado en el Poder Judicial, el tráfico de influencias, que se tiene que constatar ese delito, pero acá había información privilegiada para resolver casos de los intereses de algunos, ¿no es cierto?, en desmedro finalmente de quizás cuántos otros que salieron afectados de cómo resolvían finalmente en la justicia algunos casos y que evidentemente estaban, ¿no es cierto?, involucrados la señora Vivanco con el señor Hermosilla. Eso. Si quieres agregar algo con respecto a la querella. Sí, bueno. Nosotros hemos hecho hoy día una denuncia respecto de eventuales delitos. Hoy día vamos a avanzar en una acusación constitucional y adicionalmente estamos estudiando la presentación de una querella criminal en contra de aquellos que resulten responsables en delitos graves que pudiesen estar hoy día presentes, como el delito de la administración torcida de justicia, delitos de cohecho, delitos de tráfico de influencia y una serie de figuras penales que podrían involucrar a una serie de magistrados que están involucrados en el caso Hermosilla. Gracias. Muchas gracias. Entonces esta vocería que están realizando los diputados Manucheri y Chicardini, querellantes en el caso Hermosilla, esto a raíz de las conversaciones reveladas entre la ministra de la Corte, Ángela Vivanco, y el propio abogado quien hoy está en prisión preventiva. Nos vamos ahora, está hablando la Asociación de Magistrados. Escuchemos qué es lo que están señalando esta. En este caso sí existiría esa práctica. Me sale una pregunta, que una eventual propuesta de reforma por parte del gobierno para el nombramiento de jueces quede para el mes de octubre, ¿cree que es adecuado, debería ser quizás más urgente? Bueno, la urgencia a nosotros ya viene de décadas. Nosotros no solamente lo hemos denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hoy día y este año ya lo volvimos a reiterar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la Federación Latinoamericana de Magistrados, que el sistema de nombramiento en Chile pone en grave riesgo el Estado de Derecho Democrático de Chile y es urgente y ha sido urgente que se modifique. Entonces usted está ahí. Muchas gracias. Sí, ha concluido ahí este punto de prensa que estaba convocado ahí por el presidente de la Asociación de Magistrados, dejando entrever, ¿no?, el cuestionamiento que hay con respecto a los nombramientos en los que se realizan las distintas designaciones o nominaciones para fiscales, en el caso de ministros, por ejemplo, de la Corte Suprema o de la Corte de Apelaciones. Vamos a ver ahí qué es lo que ocurre más tarde, vamos a estar muy pendientes además de lo que acontece ahí en el Palacio de Tribunales y también nos vamos ahora